estoy durmiendo, que pueda yo servirte siempre bien, que pueda yo en tu altar estar sirviendo y en tu templo vivir como Samuel. Despiértame del sueño para oírte y dame un corazón como el de un niño, que yo como Samuel pueda decirte: Señor, tu siervo escucha, heme aquí. Háblame al oído, que despierte, y yo como Samuel responderé. Si útil puedo ser hasta la muerte, ordena lo que quieras, yo lo haré. Despiértame del sueño para oírte y dame un corazón como el de un niño, que yo como Samuel pueda decirte: Señor, tu siervo escucha, heme aquí. Despiértame del sueño para oírte y dame un corazón como el de un niño, que yo como Samuel pueda decirte: Señor, tu siervo escucha, heme aquí. Háblame al oído, que despierte, y yo como Samuel responderé. Si útil puedo ser hasta la muerte, ordena lo que quieras, yo lo haré. Muy buenos días para todos. Pues sean bienvenidos a la Santa Misa de este segundo domingo del tiempo ordinario. Hoy de manera especial, pues a través del canal CNC y del Facebook Live de la parroquia. A propósito, los que están allí conectados, de una vez denle compartir a esta celebración, que llegue a sus amigos, que llegue a sus familias. Y vamos a participar trayendo al altar del Señor nuestra vida, nuestras intenciones. Oramos por Cristian Eduardo Plaza Gaviria, cumple su primer mes de fallecido, intención de la familia. Asimismo, oramos por Alvin Ever Gallego, cumple su segundo aniversario, intención de
Adriana Gallego. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a recibir y a escuchar la palabra. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Lectura del libro de Samuel. En cierta ocasión estaba Samuel durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, él le respondió: aquí me tienes. Y fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: si me llamaste, aquí me tienes. Elí respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió el Señor a llamar a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: si me llamaste, aquí me tienes. Elí respondió de nuevo: yo no te he llamado, hijo, vuelve a acostarte. Es que Samuel todavía no conocía al Señor y no había recibido ninguna revelación de él. Llamó el Señor a Samuel por tercera vez. Él se levantó y fue donde estaba Elí
y le dijo: si me llamaste, aquí me tienes. Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: vete y acuéstate, y si alguien te llama, respóndele: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él, y ninguna de sus profecías dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es dueño de nuestro cuerpo. Y además, Dios, así como resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Con cualquier otro pecado que uno cometa, no entrega su cuerpo. Pero el que comete el pecado de la fornicación, peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, Espíritu que recibieron de Dios y que habita en ustedes? No se poseen en propiedad, porque su rescate lo pagó Dios. Glorifiquen pues a Dios con su cuerpo. Palabra de Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro,
¿dónde vives? Él les dijo, vengan y vean. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Pues identificar a Jesús, identificar su presencia, identificar su palabra, para seguirlo, para convertirse en discípulo suyo. Y entonces se trata de eso, de identificar a Jesús. Juan Bautista ayudó en esa tarea. Él identificó a Jesús y le ayudó a algunos que estaban con él, a Andrés, a Juan, a identificar a Jesús. Pasaba por allí, dice el Evangelio, y Juan Bautista dice, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Lo identificó. Y es muy importante eso de identificar, para no embolatarse, para no confundirse, para no desviarse, para no equivocarse, porque podríamos equivocarnos en eso, pensar que somos creyentes y de pronto no, pensar que somos cristianos y de pronto no, pensar que somos buena gente y de pronto no, pensar que estamos haciendo lo correcto y de pronto no. Entonces, identificar a Jesús. Para eso siempre necesitamos que alguien nos ayude. En este caso, Juan Bautista es el que ayudó. Este es el Cordero de Dios. Y entonces ya uno no solo lo identifica externamente, como identifica a una persona. Uno identifica a una persona cuando ya la conoce, la identifica. Así lleve tapabocas, si ya la conoce. O la identifica por la voz. Esa es la voz de fulano. Pero hay que conocerla bien para que no vaya de pronto a confundirse con un imitador. Identificar a Jesús. Y luego allí, entonces se da como ese primer llamado a algunos para que le sigan. Andrés fue uno de esos que identificó a Jesús, ayudado por Juan. Andrés, hermano de Pedro. Y se fueron a decirle, dice el Evangelio, a Simón, mira, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías.
Y entonces se llevan a Simón, se lo llevan a Jesús y se lo presentan a Jesús. Y allí Simón identifica a Jesús también. Y también puede decir lo mismo, hemos encontrado al Señor. Y ahí es cuando Jesús le dice a Simón: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, Pedro. Se convierte en un discípulo de Jesús. Y eso es lo que también descubrimos en la historia de Samuel, que era un muchacho, jovencito, allí en el templo. Oye una voz. Pero dice la lectura que Samuel no conocía a Dios. No lo conocía, pero él oía una voz que le llamaba. Y lo llamaba por el nombre. Samuel, Samuel. Y Samuel se despertaba y corría donde el sacerdote Elí. Y le decía: ¿me has llamado? Y el sacerdote Elí decía: no, yo no te he llamado, vaya que estés a dormir, yo no lo he llamado. Samuel se iba otra vez a acostarse. Y por segunda vez volví a escuchar ese llamado: Samuel, Samuel. Y se levantaba Samuel y corría otra vez donde el sacerdote Elí. ¿Me llamaste? Y Elí le dice: no, no te he llamado. Vuélvase, se acuesta a dormir. Porque Samuel no conocía, no había identificado todavía que esa voz no era la de Elí, que esa voz era nada más y nada menos que la de Dios. Samuel no había identificado a Dios porque no le conocía. Pero Elí le ayuda a Samuel a identificarlo, así como Juan Bautista ayudó a identificar a Jesús. Este es el Cordero. Elí le dice a Samuel: vea, cuando vuelvas a escuchar ese llamado, vas a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque le da a entender Elí a Samuel que no es él, que es Dios el que lo está llamando. Y Samuel, ya guiado y orientado por alguien, vuelve a acostarse y vuelve a escuchar la voz y vuelve a escuchar el llamado: Samuel, Samuel. Pero ya Samuel ha recibido la instrucción y ya Samuel identifica que ese llamado no se lo está haciendo Elí, que ese llamado se lo está haciendo Dios. Y por eso la respuesta del muchacho, la respuesta de este muchacho es una que también a nosotros nos inspira para dar nuestra propia respuesta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y a partir de allí, dice la lectura, que Samuel creció y se quedó con Dios. Se quedó con Dios. Pasó lo que pasó con Andrés, con Simón Pedro, con los otros, ya en el Evangelio, cuando identificaron a Jesús, cuando escucharon esa voz, cuando escucharon ese llamado y descubrieron esa presencia, se volvieron discípulos. Y se hacen discípulos además
porque hicieron eco de esa respuesta que nosotros ahora dábamos en el Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para seguirte. Aquí estoy, Señor, para vivir contigo. Aquí estoy, Señor, para seguirte. Aquí estoy, Señor, para amarte. Aquí estoy, Señor, no solo para creer, sino para cumplir tu palabra. Hoy día, qué importante nosotros volver a descubrir la fe. Volver a descubrir esa presencia de Dios. Porque tal vez, aunque estemos en el templo, porque Samuel estaba en el templo, pero no conocía a Dios. Todavía no la tenía clara. Y nosotros podemos estar en el templo. Es decir, nosotros podemos ser católicos, pero todavía no conocer de Dios. Y por eso, aunque podamos ser católicos y no conocer de Dios, podemos confundirnos, podemos desviarnos, podemos caminar por otro lado, podemos estar haciendo las cosas como no son o como no deben ser. Podríamos estar como católicos, pero no siguiendo a Jesús. Yo soy católico, pero ¿usted a quién sigue? ¿A quién sigue? Y entonces hay católicos que no siguen a Jesús. Yo soy cristiano, pero hay cristianos que no siguen a Jesús. O siguen un Jesús equivocado, porque nos pasa como al joven Samuel al comienzo. Nos confundimos. Hay que identificar. Este es el Cordero de Dios. ¿Quién es? Y entonces, dar una respuesta también clara. Una respuesta directa a Jesús, a Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y aquí estamos en el templo. Aquí estamos hoy en las casas. Por el toque de queda. Estamos en las casas, siguiendo la misa. Pero diciendo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Saber que es Dios el que nos llama. ¿Y nos llama a qué? ¿A qué nos llama? Nos llama para regañarnos. Nos llama para juzgarnos. Nos llama para darnos garrote. No, nos llama para que estemos con Él, para que vivamos con Él, para que estemos con Él. Es decir, nos llama para que seamos sus seguidores. Y entonces la respuesta ojalá nuestra sea esa. Señor, me has llamado. Me has llamado. Hoy te respondo. Aquí estoy. Pero de verdad,
Porque es fácil creer, pero cumplir a veces no lo es. Y hacer la voluntad de otro no es fácil. Pero lo hemos dicho ahora. Es más, inclusive en el Padre Nuestro lo repetimos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero por si acaso, para si alguno tiene confusiones, hacer la voluntad de Dios es caminar hacia la salvación. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Esa es la voluntad de Dios. Salvarnos, rescatarnos. Y para eso nos llama. Qué bueno escucharlo. Y no dejarnos confundir. Hoy hay muchas voces, religiosas inclusive, en las que uno cree que es Dios el que nos habla, pero como la gente no conoce de Dios y no conoce su palabra, fácilmente se confunden y terminan no haciendo la voluntad de Dios, terminan haciendo su propia voluntad. Entonces sí, uno es católico, pero uno siguiendo su propio capricho, viviendo a su manera. Es católico, sí, pero vive a su manera, no vive la manera de Dios. Y entonces como que volteamos el asunto. Oiga, ¿cómo es voltear? Todo al revés. Aquí estoy, Señor, para que hagas mi voluntad. Aquí estoy, Señor, yo creo en ti, y aquí estoy para que tú hagas lo que yo pido. Inclusive hay religiones, hay iglesias donde en las oraciones así lo dicen, ¿no? Yo declaro, yo ordeno. Y entonces es como ordenándole a Dios, es como mandando a Dios. Aquí estoy, Señor, para que, aquí vine, Señor, vine a la iglesia, vine a misa, para que tú hagas lo que yo te estoy pidiendo. Y entonces pareciera que Jesús debe ser discípulo mío, o sea, que Jesús es el que me tiene que seguir a mí. Al revés, no es así. Entonces llevamos una religión al revés. Y hay gente que busca religiones de esas al revés, donde sea Dios, donde sea Jesús, el que me siga a mí y que haga lo que yo le pido que haga. Y no donde sea Él el que me llame, y no sea yo el que lo siga, y donde sea yo el que le obedezca. Porque hemos identificado una religión equivocada y vivimos una religión equivocada. Por eso hay cristianos que son cristianos pero viven a su manera, no a la manera de Dios. No obedeciendo a Dios. Pues hermanos, que hoy, porque para escuchar como Samuel hay que hacer silencio. Para escuchar e identificar como Samuel hay que dejarse guiar, pero dejarse guiar también de quien sepa, porque Samuel no se dejó guiar de cualquiera, lo guió el sacerdote Elí, lo mismo en el Evangelio. Andrés, Simón, los otros, en este caso particular,
se dejaron guiar por el Bautista. Este es el Cordero. Nosotros nos dejamos guiar por la Iglesia. Nos dejamos guiar por el magisterio de la Iglesia, no por la voz individual de algún sacerdote o de algún laico que en las redes sociales escribe o dice cosas y que el católico que no conoce termina más confundido en estos temas de la fe, de la religión. Hermanos, pues hoy el Señor nos ha hablado de nuevo, hoy nos ha llamado y hoy nosotros renovamos nuestra respuesta. La renovamos diciendo: habla, Señor, que yo te escucho. Habla, Señor, que yo voy a hacer lo que tú me pidas. Habla, Señor, que yo te voy a seguir a ti, aunque a veces no lo entienda. Y aunque a veces me cueste, pero te voy a seguir a ti, Señor, porque yo voy a ser discípulo tuyo. Tú no eres discípulo mío, yo soy discípulo tuyo, y yo te sigo a ti, Señor, y hago tu voluntad. Que así sea. Vamos a confesar la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a unirnos a las peticiones. Vamos a unirnos a la respuesta que también dio Samuel. Van a decir a cada petición: habla, Señor, que tu siervo escucha. Por el Papa, obispos, sacerdotes y todos los llamados a la vida consagrada, para que de su testimonio surjan muchas vocaciones más al servicio de la Iglesia, roguemos al Señor. Para que los gobiernos de todos los países trabajen por la igualdad de todas las personas y sus leyes favorezcan a los más desfavorecidos y débiles, roguemos al Señor. Por las vocaciones en nuestra diócesis, para que los jóvenes, siguiendo el ejemplo de Samuel, escuchen el llamado de Dios, roguemos al Señor. Que nuestros hermanos enfermos, en especial quienes padecen los embates de la actual pandemia, la soledad y la violencia, sean sostenidos por tu generosidad y providencia. Roguemos al Señor. Que nuestra comunidad parroquial responda a tu llamada con generosidad y santidad, para que sea sal y luz en medio del mundo, y también sea semillero de ministerios que traigan a todos hacia ti. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que abramos nuestros oídos al llamado de Dios que nos hace en los pequeños y grandes acontecimientos de nuestra vida, roguemos al Señor. Toma, Señor, la oración que tu pueblo te presenta, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden sentar.
tu voluntad a través de tu palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Muéstrame tu voluntad a través de tu palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de tu palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Muéstrame tu voluntad a través de tu palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal, hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no. No, no pasará. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras, parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados, ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate, Señor, de tus hijos difuntos, Cristian Eduardo Plaza Gaviria, Aldinever Gallego, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Cuando llegue nuestra muerte, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San Bartolomé nuestro patrono, en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Como hijos de Dios, a nuestro Padre le rezamos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado
y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Te suplico, oh Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste a morir de amor por mí. Amén. Los discípulos del bautista Juan oyeron decir cuando Jesús pasaba, dice que allí va el Cordero que viene a quitar nuestros pecados, y eso les bastó para seguirlo. Mas al ver Jesús en pan en cocer, preguntó a los dos qué es lo que andan buscando. Le dice: Maestro, ¿dónde vives? Pues queremos caminar contigo. Y aceptándolos les dijo: vengan. Y en este día, cerca de las 4 de la tarde, fueron con Jesús donde vivía, para nunca más él alejarse. Uno
el Cristo que tanto esperamos, y lo fue guiando hasta su encuentro. Jesús lo miró y dijo: Simón, tu hijo de Juan serás llamado Pedro. Ellos al instante lo siguieron, dejando la barca y algún sueño, para hacer de Cristo su proyecto. Y ese día, cerca de las 4 de la tarde, fueron con Jesús donde vivía, para nunca más el alejarse. Y en ese día, cerca de las 4 de la tarde, fueron con Jesús donde vivía, para nunca más el alejarse, nunca más. Oremos. Infunde, Señor, en nosotros el espíritu de tu caridad, para que, alimentados con el pan del cielo, nos hagas concordes en la piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descansen Cristian Eduardo Plaza y Aldiniver Gallego, y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Muchas gracias al canal CNC por permitir la transmisión de la Santa Misa entre sus espectadores. Y a los que están en el Facebook, les recuerdo compartir esta celebración. Esperamos la próxima ya podernos encontrar de nuevo en el templo. Eso sí, quiero recordarles a todos que estamos en toque de queda por la indisciplina, el desorden de nosotros los ciudadanos. Recuerden que la mejor vacuna para el COVID, la que ya sí existe, que ya llegó hace rato, es la distancia, es el tapabocas, es el lavado de manos. Esas tres ya existen, son baratas, no tenemos que esperar y evitarían muchas muertes. Así que apliquemos esa vacuna que ya llegó, la distancia sobre todo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Vamos a rezarle a la Santísima Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.